No os lo vais a creer, pero Satoshi es español y acabo de tener una consulta cripto con él. De hecho, me ha comentado de que es residente fiscal en España, que quiere bancarizar el millón de bitcoins que tiene y claro, tiene dudas sobre las multas y recalcos que debería pagar Hacienda Tributaria en España o cuál es la estrategia internacional que yo le podría planificar para no tener que pagar impuestos. Y como la consulta ha sido muy productiva y hemos tratado su caso en profundidad, me ha dicho que lo puedo hacer abierto a todos vosotros para que podáis ver cuál es la solución que le he planteado. Lógicamente, disclaimer inicial, se trata de un supuesto de hecho inventado, pero creo que es muy ilustrativo analizar qué pasaría si Satoshi, el creador de Bitcoin, quisiera bancarizar sus criptomonedas en España y cuál sería la estrategia que yo le propondría en una consultoría cripto, como la que tú puedes hacer clicando aquí abajo, para no tener que pagar impuestos. Como sabéis, dependiendo de si lleváis tiempo en este ecosistema o no, Satoshi Nakamoto es o son los fundadores de Bitcoin y es una figura que siempre ha tenido mucho hechizo, mucho misterio y mucho enigma sobre quién es esta persona. A modo de contexto, la figura histórica de Satoshi compiló toda la herencia que había de DigiCash, de los Cyberpunks, de BitGold y todo el sistema de peer-to-peer, creando en Bitcoin el 3 de enero de 2009. De esta manera, el 3 de enero de 2009 marca el nacimiento de Bitcoin con el minado del bloque Génesis. A efectos ilustrativos, os he traído aquí directamente el bloque Génesis, en el cual, como curiosidad, tenéis que saber que Satoshi transliteró el titular del periódico The Times del 3 de enero de 2009, el cual abordaba sobre la crisis financiera y el riesgo de un segundo rescate bancario. Este sería técnicamente la justificación y fundamento del primer bloque de Bitcoin. Y de hecho, si cogemos aquí el código Coinbase y lo copiamos y nos vamos directamente a una calculadora por aquí, hexadecimal, vamos a convertir y nos va a salir aquí directamente cuál es el mensaje que estaba transliterando, que es este mensaje que estábamos comentando del segundo rescate bancario del 3 de enero del 2009 del periódico The Times. Por otro lado, y también para acabar la contextualización de quién es Satoshi, tenemos que tener en cuenta de que fue el fundador del foro Bitcoin Talk, la cual la primera intervención de Satoshi en el foro fue del 22 de noviembre del año 2009 y su última intervención fue del 12 de diciembre del año 2010. Entonces, una vez contextualizado quién es Satoshi, la siguiente pregunta es, ¿pero Satoshi cuántos bitcoins tiene? Pues bien, Satoshi, como hemos comentado antes del bloque Génesis, fue el primer minero de Bitcoin y tenemos la suerte de que todos los bitcoins que fueron minados por Satoshi, que se extrajeron en los primeros días de Bitcoin, permanecen en las direcciones originales sin haber realizado ninguna transacción de salida out hacia otras wallets. Es decir, el problema es que los primeros días de Bitcoin, cuando Satoshi minaba, cada bloque minado generaba una nueva dirección de Bitcoin. Esto significa que los Bitcoins asociados a Satoshi estaban distribuidos en múltiples direcciones y no hay una única dirección o clave pública que contenga todos los bitcoins de Satoshi, porque cada vez que minaba un bloque iba a una dirección pública diferente. Como aclaración, los mineros hoy en día sí que pueden especificar manualmente a qué dirección concreta quieren que se envíen las recompensas de Bitcoin, a diferencia de los primeros días cuando el software predeterminado generaba pues esta nueva dirección por cada bloque que minabas de Bitcoin. Para poneros un ejemplo, esta es la billetera que minó el primer bloque Génesis de Bitcoin, la cual actualmente tiene 50 bitcoins, que es la recompensa de minado del primer bloque antes de cualquier halving, y es la fecha de recepción el 3 de enero de 2009, que es lo que hemos comentado antes, sin que, como también hemos comentado, estos bitcoins hayan salido nunca de esa dirección. Entonces, si cada vez que minaba iba a una dirección diferente, ¿cómo podemos saber cuántos bitcoins realmente tiene Satoshi? Porque son los bitcoins que quiere bancarizar. Pues bien, en este vídeo nos hemos basado en un análisis técnico realizado por el investigador Sergio Demian de 2013, el cual estudió el patrón de minado de los primeros bloques de Bitcoin y observó que muchos de ellos parecían haber sido minados por una misma entidad, conocida como Patoshi. Lo denominó así, yo le habría puesto otro nombre, la verdad. El tema está que, según su análisis, este patrón revela una serie de bloques que parecían minados con una configuración de hardware única, lo que llevó a la suposición de que correspondían a Satoshi. Por tanto, esto se añade a la teoría de que todas estas unidades de Bitcoin no han sido transferidas, lo cual refuerza que son suyas. Por tanto, para el supuesto de hecho que vamos a analizar en este vídeo, vamos a concluir que Satoshi tiene 1 millón de bitcoins, ni uno más ni uno menos. Por otro lado, y como segundo elemento de este supuesto de hecho, concluimos de que Satoshi es residente fiscal en España. Es decir, una vez hemos determinado su patrimonio, que es este 1 millón de bitcoins, este elemento que nos falta a nivel de residencia fiscal, concluimos de que es español. Para simplificar el supuesto de hecho y no complicarlo más, asumimos que Satoshi pues no está casado, que no tiene hijos menores, que no percibe rentas ni negocios propios o ajenos y que no tiene pues ningún otro tipo
tipo de inversiones, ni en SP500, ni en MSCI World, ni cualquier otro tipo de producto financiero. Por otro lado, asumimos que Satoshi pues, es residente en España, por ejemplo en Cataluña, lo que es importante para los impuestos que son autonómicos, como sería el caso del impuesto sobre el patrimonio. Por otro lado, por mucho que Satoshi le guste mucho el manga y el anime y vaya mucho a Japón, tienes que tener en cuenta de que todas las ausencias esporádicas por vacaciones o trabajo puntúan a favor de España. Por tanto, tendríamos de que Satoshi es residente fiscal en España porque cumple el primer requisito a la residencia permanente habitual de los más de 183 días, así como también tendría su núcleo y ese centro de intereses económicos también dentro de España. De esta manera, y tal como dice el artículo 9 de la Ley de Renta, se entenderá que el contribuyente permanece en territorio español cuando tal permanencia sea más de 183 días durante el año natural. Para determinar este periodo de permanencia se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. Tanto si llegas tiempo siguiéndonos como si eres nuevo en este canal, te voy a contar todas las maneras en las cuales te podemos ayudar. La primera de todas es de forma gratuita con todo el contenido que publicamos en nuestras redes sociales, la cual tú puedes pasar de cero a nivel experto simplemente escuchando y atendiendo todo el contenido que publicamos, el cual puedes seguir por YouTube como en el grupo de Telegram. La segunda manera es que me digas, Sergi, yo lo que quiero es asistencia personalizada. Quiero un profesional que venga, que me siente, me conecte y esté entre media hora o una hora hablándole mi caso personal y que me asesore para mi caso personal sobre el contenido de cualquiera de nuestros vídeos. Si quieres eso, simplemente tira para abajo, ves al link de consultas 1 a 1 y tendrás a un profesional de mi equipo el cual te podrá ayudar. Y la tercera manera es que digas, Sergi, es que yo no quiero un profesional. Te quiero a ti, porque te he visto, te conozco de vídeos y me das confianza. Lamentablemente las consultas 1 a 1 no las hago, básicamente porque hacemos 4 diarias y no tendría vida para hacer todo lo demás, así que ahora lo que estamos haciendo no es una asesoría, sino es una mentoría, es una formación de 1,25, por la cual tú podrás adquirir esta formación, en la cual yo durante 6 horas voy a impartir 5 horas de teoría y una práctica, igualmente en cada sesión hay preguntas y respuestas, pero seré yo personalmente quien te va a ofrecer una formación a ti y tú me podrás preguntar lo que sea. Para hacer eso, también en el grupo de Telegram tienes todas las instrucciones de la membresía que abrimos cada mes, en la cual se suele agotar en 48 horas, así que te recomiendo ponerte la waitlist para el mes que viene. Y comentado todo esto, seguimos con el vídeo. Pues bien, cuando Satoshi viene a la consulta y me dice, Sergi, ¿cuánto tengo que pagar? El primer impuesto que vamos a analizar es el IRPF, el impuesto que grava la renta mundial de las personas residentes en España. Básicamente que tú pagas por todo lo que has ganado o por todo lo que has perdido. De esta manera, el artículo 33 de la Ley de Renta establece que las ganancias y pérdidas patrimoniales surgen cuando hay una variación en el valor del patrimonio del contribuyente por una transmisión de bienes o derechos. Por tanto, asumiendo de que Satoshi ha holdeado con cojones durante todo este tiempo ese millón de bitcoins, porque como hemos explicado antes, sus wallets no tienen transacciones de salida, no ha realizado ninguna permuta, no ha realizado ningún hecho imponible y por tanto debería pagar cero de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Si queréis saber más de este tema, de por qué holdear una criptomoneda no tributa en renta, podéis analizar las consultas V09918 o V2670-2018, donde se ha aclarado que no existe ganancia o pérdida patrimonial mientras no haya una transmisión o intercambio que refleje una realización efectiva de la inversión. Por otro lado, y a nivel de rendimientos del capital mobiliario, por mucho que no haya hecho swaps ni trades, asumimos de que Satoshi no tenía los bitcoins en ningún tipo de depósito remunerado, ni invertidos en un producto estructurado o que le daban intereses de ningún tipo, porque ello sí implicaría tributar en IRPF como rendimientos del capital mobiliario. Es decir, las criptomonedas tributan en renta cuando tú realizas una operación y eso se calcula el valor de transmisión menos el valor de adquisición en su día. Y lo que has ganado o lo que has perdido es lo que tributa. O esa criptomoneda la pones en un depósito y te va generando unos rendimientos, eso también iría en renta. Como Satoshi esas criptomonedas, los bitcoins los ha holdeado y los ha permanecido en su patrimonio sin transmitirlos, los sigue conservando, el precio ha subido y bajado, pero nunca se ha realizado una operación. Por tanto, no tributaría en renta. Y como aparte este bitcoin tampoco lo ha dejado en una cuenta remunerada que ha ido generando nuevos sats, tampoco tendría un rendimiento por ahí. Por tanto, Satoshi debería pagar cero de IRPF. La siguiente pregunta que me ha hecho Satoshi es, ya, pero todos estos modelos que han salido nuevos el año pasado sobre represión y control cripto, ¿tengo que hacerlos? Pues bien, estos 3 modelos que se refiere Satoshi, que
los conoce lógicamente porque sigue de primera mano el canal, son el 721, el 172 y el 173. En este caso no aplicarían y os voy a contar por qué. En primer lugar, el 172 informa sobre los saldos de criptomonedas que tú tengas y informa al CEX sobre las operaciones que tú tengas. ¿Qué es lo que pasa? Que como Satoshi tenía sus criptomonedas en una wallet, en un ledger por ejemplo, ese ledger lo tiene él, no es un CEX. Si fuera un CEX, informaría a Hacienda de los saldos que tiene mediante el 172. Y de igual manera, mediante el 173, informaría de todas las operaciones que ha hecho. Como Satoshi tenía en su hardware wallet todos sus bitcoins, entonces no aplicaría ni el 172 ni el 173. Y por otro lado, como las claves privadas de la wallet donde tiene depositados los bitcoins están en España, no se consideraría que esas criptomonedas están en el extranjero. Por tanto, no aplicaría en este caso el 721. Satoshi se ha puesto muy contento porque no tiene que presentar renta ni tiene que presentar los modelos 721, ni el 172, ni 173. Pero le he dicho, oye, espérate, que existe el impuesto sobre el patrimonio, el cual te graba lo que a fecha de 31 de diciembre tú tienes en saldo. Es decir, sí que integraríamos en este impuesto el saldo en criptomonedas que tú tenías en Bitcoin, por mucho que tú no hayas realizado ningún tipo de operación. Como hemos comentado antes, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Y en este caso hemos asumido de que Satoshi reside en Cataluña. Por tanto, aquí aplicarán los tipos impositivos del impuesto sobre el patrimonio de Cataluña para cada ejercicio fiscal. Pero claro, no debemos inadvertir de que Satoshi tiene 1 millón de bitcoins. Entonces, cuando me dice, oye Sergi, ¿puedo bancarizar? Sí, claro que puedes bancarizar. Pero espérate, porque no es que no tengas que pagar Hacienda, o tengas que pagar más o tengas que pagar menos. Es que cuando tienes que pagar mucho Hacienda y superas, que ahora lo explicaremos, los 120.000 euros, saltamos de la vía administrativa a la vía penal. Y hay una serie de particularidades, en este caso sobre el impuesto sobre el patrimonio, que sí que son importantes. Como hemos dicho antes, Satoshi no ha pagado ningún impuesto en todos estos años. Renta no la aplica, no ha generado obligación. 721 y 172 y 173 tampoco. Pero el impuesto sobre el patrimonio durante todos estos años, los cuales la prescripción está vigente, sí que debería haber presentado impuestos sobre el patrimonio. Y como no lo ha presentado, ahora podría regularizar. El tema está que esta regularización no es una regularización ni un pago administrativo, sino que es penal, porque ha subido los 120.000 euros. Entonces, una vez el inspector, en su caso, que analizara su caso, viera de que hay indicios claros de un posible delito fiscal, la inspección, la agencia tributaria, remitiría el expediente directamente al EDF, que es el equipo de delito fiscal, que es quien concluiría si efectivamente creen que hay indicios de delito fiscal, le pasaría el parte al Ministerio Fiscal, que es el que presentaría la querella, y luego ya vendría el abogado del Estado, que se personaría representando a Hacienda también el procedimiento, etc, etc. Por tanto, una vez saltamos de la vía administrativa a la vía penal, la primera particularidad que tenemos que tener en cuenta es de que, si bien en vía administrativa la prescripción administrativa de Hacienda son 4 años, en la vía penal son 5. El artículo 63 lo que establece es que el plazo general de prescripción para las obligaciones tributarias es de 4 años, pero en cambio el 131 del Código Penal supera en uno más y por tanto sería 5 años para el caso del 305 del Código Penal, que es el delito fiscal. La siguiente pregunta sería, ¿pero cuándo empieza a contar este plazo de los 5 años para que Satoshi pueda saber hasta cuándo tiene que regularizar los ejercicios anteriores o hasta cuándo le podrían interponer una acción la administración contra él? Pues bien, el plazo empieza a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de presentación del impuesto. Esto significa, por ejemplo, de que si el impuesto sobre el patrimonio del año 2019, que el último día del periodo voluntario del pago fue el 30 de junio, el 1 de julio del año 2019 empezaría a contar la prescripción, de tal manera que si le sumamos 5 años, el 1 de julio del año 2024 habría prescrito. Por tanto, aquí tenemos el límite. A Satoshi no le pueden exigir responsabilidad ni administrativa ni penal del año 2019 para atrás, porque todo eso estaría prescrito. Desde la fundación de Bitcoin hasta el año 2019 no tendría responsabilidades, pero desde el año 2000 hasta el año vigente 2024 son 5 años en los cuales él tendría obligaciones tanto de pagar como responsabilidad penal. ¿Y por qué tendría responsabilidad penal? Pues porque habría una defraudación, es decir, habría un dolo porque él conscientemente no ha pagado de más de 120.000 euros. Y esto lo establece el artículo 305 del Código Penal, el cual establece que cometen delito fiscal quien defraude la hacienda pública o la seguridad social por una cantidad superior a 120.000 euros. Que las sanciones van del año a los 5 años y la multa del tanto al sextuple de la cantidad defraudada. Pero en todo caso también existe
existe el artículo 305 bis, que es el agravado que te dice que si la cantidad defraudada supera los 600.000 euros o se utiliza un paraíso fiscal, que esto no aplica en este caso, la prisión ya sería de 2 a 6 años y la multa, es decir, la multa sobre lo que no has pagado iría del doble al sextuple de la cantidad defraudada. Y a efectos también ilustrativos os he preparado una tabla para calcular básicamente cuánto debería pagar Satoshi a Hacienda para el caso en que quisiera regularizar en España. Lógicamente, tributarios y fiscalistas, no me tiréis de las orejas, el tipo impositivo he puesto un 2%, pues promediando todo el porcentaje para no tener que ir exactamente al detalle. Pero básicamente aquí tendríamos los 5 años, desde el 2019 hasta el año 2023, que serían las cuotas de impuestos sobre el patrimonio que no habría pagado Satoshi. De esta manera que tenemos una base imponible de 1 millón de bitcoins por cada año, que es el total patrimonio que tenía, y estamos calculando cuál es el precio de Bitcoin a 31 de diciembre. Tenemos de que a 31 de diciembre del año 2019 Bitcoin valía 6.000 euros, al 31 del 12 del 2020 23.000 euros y así sucesivamente hasta el año 2023, en el cual a 31 de diciembre valía Bitcoin 38.000 euros. De esta manera, si multiplicamos el precio de Bitcoin por los Bitcoins que tiene Satoshi, nos daría el total patrimonio que tenía en cada año Satoshi, de tal manera que el año 2019 tendría 6.000 millones de euros, el año 2020 23.000 millones de euros y así sucesivamente hasta el año 2023, en el cual su patrimonio a fecha 31 de diciembre sería de 38.000 millones de euros. De esta manera, y con esta errata fiscal de poniendo un 2%, nos saldría una cuota de 127 millones de euros para el año 2019, yendo hasta el año 2023 a 760 millones de euros. Esto sería solo en vía administrativa. Vía administrativa sería contando 4 años, pero como estamos en vía penal, sacamos entonces también el ejercicio 2019. Entonces, una vez tenemos la vía administrativa, que es esto de aquí, que nos daría que la cuota defraudada sería de 2.500 millones de euros, con ese 2% que estamos calculando aquí, tendríamos también la parte penal, que la parte penal al ser agravado te dice que tienes que pagar del doble al sextuplo de lo que has defraudado, de tal manera que si hemos defraudado 127.000 euros en el año 2019, deberías pagar del 2 a 6 veces adicionalmente a la responsabilidad civil, es decir, adicionalmente a los 127, 254 para el caso en que fuera el doble. Digamos que el inspector, hemos hablado con él, se ha llegado a una rebaja y por tanto nos aplica el umbral mínimo. En todo caso, esto sería la multa penal, que aplicando el doble sería de 5.000 millones de euros, y luego tendríamos la cárcel, que también hablando con el inspector y yendo a mínimos tendríamos de 2 a 6 años, que en este caso hemos puesto solo 2, por tanto serían 10 años de cárcel. Lógicamente a la tabla que os he puesto antes hay que aplicar una serie de variables. Hay que aplicar la variable de la regularización voluntaria, porque le diría Satoshi, paga, tío, paga, porque te va a reducir la pena, y luego tendríamos también la suspensión ordinaria, es decir, teniendo en cuenta que Satoshi no tiene un historial delictivo, que es delincuente primario y que no tiene antecedentes penales, podríamos buscar, diría que el artículo 80 del Código Penal, esa suspensión ordinaria. Igualmente, ten en cuenta que el inspector de Hacienda lógicamente cumple los objetivos de 10 años de golpe y pasaría a ser Satoshi, lógicamente, el mayor contribuyente de España. Entonces, lamentablemente, se me ha ido la hora para hacer un vídeo, así que en el segundo vídeo os voy a explicar cuál es la solución que le daría a Satoshi si lo que quiere es trasladar su residencia a otro país. Por tanto, por favor, si me dais muchísimo apoyo a este vídeo, preparo ya la segunda parte y os la pongo a SAP para que podáis también disfrutarla. Este caso, como sabéis, y lo he puesto al principio a modo de disclaimer, es un caso ficticio, pero es un caso que a nivel ilustrativo creo que es muy interesante para ver cómo se evalúan este tipo de casos, cuál es la eventual contingencia que podría tener Satoshi, que esto os puede aplicar a muchos que hayáis minado y nunca hayáis declarado nada, os puede aplicar también a efectos ilustrativos para saber cómo funciona la mecánica del impuesto, el impuesto sobre el patrimonio. Cualquier duda, ya sabéis que abajo tenéis las consultas con un miembro de mi equipo que os podrá asesorar al detalle, y para más vídeos recordad que me podéis preguntar lo que queráis aquí debajo en comentarios, pongo normalmente en otros vídeos sobre 5 respuestas sobre el vídeo de tal, o también tenéis el grupo de Telegram con el cual me podéis preguntar lo que queráis, que ahí ya soy un poco más activo. Asesores fiscales, este es un vídeo lógicamente didáctico para que se entienda todo, no me tiréis de las orejas por eventuales tecnicismos de tal, es decir, lo importante es, sin perder el rigor, pero explicarlo para que todo el mundo pueda entenderlo, no hacer tecnicismos y que al final no lo entienda nadie. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!